Seguimos hablando sobre la educación en el ciclo secundario. Hablábamos con la presidenta del Consejo de Secundaria sobre esos datos que se han conocido, sobre los niveles de repetición que en muchos casos, han llevado a la alarma de mucha gente o ha sido titular de muchos diarios. Estamos recibiendo ahora, para tener la visión de los docentes, en este caso de la Asociación de Docentes, a Julio Moreira. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Conversábamos con la presidenta de secundaria de las diferencias que se dan muchas veces entre liceos de un departamento y de otro, muy fuertes en cuanto a la promoción de estudiantes. ¿Qué lectura primaria pueden hacer ustedes? Una diferencia que puede haber, por ejemplo, entre algunos liceos en Colonia y algunos liceos acá en Montevideo. Sí, una lectura primaria nos parece que tiene que contemplar, junto con estos indicadores de repetición, de promoción, de desvinculación de los centros, que no es lo mismo que la repetición, tiene que ver con factores que son socioeconómicos, ¿sí? Lamentablemente muchas veces de parte de jerarcas de la educación y del propio sistema político parecería que estos datos habilitan a hacer conclusiones finales y cerradas acerca de la situación en que se encuentra el sistema educativo, y creemos que eso es completamente inadecuado. Estos insumos son un dato de la realidad, pero habría que hacer un mapeo, por ejemplo, en materia de necesidades básicas insatisfechas, y veremos que hay unas coincidencias muy grandes entre aquellos liceos, y particularmente dentro de Montevideo, que tienen los indicadores de repetición y desvinculación más importantes, con las zonas de mayor pobreza, pobreza que está vinculada directamente a las posibilidades de alcanzar un buen rendimiento de parte de los estudiantes. Ustedes ven como docentes que eso que están diciendo, que es algo, digamos, que va a la base del problema, ¿está hoy presente para quienes organizan el sistema educativo, en este caso los liceos, para focalizarse justamente allí, en esos liceos donde están los mayores problemas, o no? Diría que lamentablemente no. Desde el sindicato hemos insistido con esta serie de factores, pero no recuerdo en este momento algún supuesto especialista, alguna autoridad o algún representante del sistema político reflexionando sobre estos apuntos que son centrales, ¿no? Es decir, son situaciones que se viven diariamente en el salón de clase, de gurises que no tienen para comer, que comen mal, que tienen poca ropa, se les mojó la que tenían, no pueden ir, su vivienda es muy precaria, tienen que incorporarse tempranamente al mercado laboral, se hacen cargo de sus hermanos, tienen dificultades para recibir atención médica. Entonces, en realidad no estamos hablando solamente de dificultades de aprendizaje, sino que hay causales que son mucho más profundas y que no son estrictamente problemas educativos. Desde el sindicato no pretendemos que la educación se desvincule o finja indiferencia ante estas temáticas, es decir, bueno, nosotros simplemente venimos a cumplir con nuestro programa. No se trata de eso, ¿sí? Pero evidentemente se tienen que proporcionar situaciones complejas, soluciones de fondo que no pasan estrictamente por lo educativo. Desde la institución lo que podemos hacer es acompañar determinados procesos y reforzar las posibilidades de que los estudiantes puedan salir adelante, pero en ese sentido también hacen falta recursos. Esos recursos van atados a determinadas asignaciones presupuestales y lamentablemente eso hoy no está. Para poner un ejemplo, en todo el país, de los 275 liceos que tenemos, hay apenas 33 liceos que tienen equipos multidisciplinarios completos. Los asistentes sociales son unas figuras claves en la interrelación entre la institución y el hogar del estudiante, es decir, es un canal de comunicación que la mayoría de los liceos no tiene hoy. En materia de psicólogos, la mayoría trabaja aislado, con 20 horas o 30 horas de trabajo semanales para atender muchas veces a 600, 800, 1000 estudiantes. Entonces, evidentemente, cuando nosotros detectamos problemáticas que no son estrictamente educativas y queremos derivarlas, queremos poder dar una mano, no nos lo están permitiendo porque no existen los recursos y porque sobre todo no existe una voluntad de fondo de decir, bueno, vayamos lentamente solucionando estos aspectos. Bien, uno de los datos que se conoció es que en un liceo en particular en Montevideo, sobre la zona de Maroñas, el liceo número 13, el nivel de repetición, por ejemplo, en primaria, en el primer año, del ciclo básico, puede superar el 60%, 6 de cada 10, es impresionante la cifra en sí misma. ¿Cómo explican ustedes eso? ¿Cómo lo ven? ¿Qué lectura hacen cuando ven esas cifras? Y son realidades que en realidad no nos sorprenden. Venimos desde hace muchísimo tiempo planteando que hay que proveer al sistema educativo de determinadas herramientas para poder trabajar con estos estudiantes. Son estudiantes que tienen condiciones para salir adelante, pero que hay que rodear y potenciar esas condiciones
porque naturalmente sus contextos no tienen esos elementos que les puedan ¿Qué elementos básicos salir hablas? adelante. Y repito, en muchos casos estamos hablando de problemas de alimentación, de vestimenta, de vivienda. Aquí hay un tema de pobreza generacional. Los estudiantes que estamos recibiendo hoy en ciclo básico son estudiantes que nacieron o vivieron su primera infancia en el periodo de la última crisis económica, que fue la más importante en la historia del país. Entonces, muchas veces se pretende, y sobre todo del sistema político, diciendo, bueno, batimos el récord de exportaciones, creció el PBI, conseguimos tales inversiones, como que la situación quedó saldada, y no está saldada. ¿Sí? Socialmente lo que nosotros tenemos es una situación, y en este punto quiero ser claro, porque no estoy hablando de que en un grupo de 35, que ese es otro problema que tenemos, los grupos de primer año siguen siendo de 35 estudiantes. Cuando tú tenés un alumno con dificultades de aprendizaje, precisás un trato personalizado. Nosotros venimos planteando que queremos, y fundamentalmente en estos liceos, grupos de 20. No nos han escuchado. Pero bueno, son problemáticas que lamentablemente no están siendo contempladas, ¿sí? No está sobre la mesa, y sobre todo pensar en verdaderamente para qué queremos el liceo, ¿sí? Porque también lo que sentimos los profesores, y creo que esto hablo en general del gremio docente, cuando se habla de estos indicadores de repetición, es que parece que lo único que importa acá es la promoción, es el dato estadístico, ¿sí? Si lo que preocupa es el dato estadístico porque se quiere figurar en un determinado listado internacional en mejores condiciones, bueno, que se lo diga públicamente, y yo lo que sugiero es que hagan papelitos que digan que todo el mundo terminó el ciclo básico, el bachillerato. No es ese el problema, el liceo no existe para eso. El liceo existe para poder ofrecerle a los estudiantes una serie de herramientas que enriquezcan su interpretación del mundo, que le ayuden a solucionar problemas de diversa índole que uno se enfrenta cotidianamente en su vida, y lamentablemente eso no es lo que está planteado. ¿Cómo se para un docente en un liceo de estos, digamos, con una situación crítica, a la hora de evaluar? Porque uno piensa, bueno, tiene que tomar en cuenta todo el contexto en el que está trabajando y el contexto del que viene también el estudiante. Sí, un dato muy interesante es que precisamente en estos liceos que han sido los que en las últimas semanas han sido más mencionados por sus altos índices de repetición, suelen tener cuerpos docentes muy estables y muy comprometidos con esos centros, y ese compromiso se expresa en un montón de estrategias que se desarrollan para poder ayudar a estos gurises. Estrategias que van desde talleres de técnicas de estudios en general, de asesoramiento sobre diferentes situaciones que tienen que ver precisamente con sus derechos, con formas de vida, con su salud, y que tienen que ver también con estrategias específicas que se desarrollan para poder ofrecerles las herramientas que están vinculadas a la asignatura de uno. Pero también es justo decir que si uno exige, que si uno tiene, es decir, una disciplina tiene un núcleo de conceptos, de conocimientos, de procedimientos, de metodologías de trabajo, que si el alumno no incorpora, uno no le puede mentir y decirle, sí, estás promovido. No, lo que corresponde es decirle, mirá, el nivel es este. Y muchas veces son estudiantes que están haciendo un gran sacrificio, que hacen un gran esfuerzo. ¿Qué pasa en la escuela? Uno se pregunta, ¿con qué base viene ese mismo alumno de la escuela? Y la escuela tiene el mismo problema que nosotros. Es decir, tenemos prácticamente un tercio de la población liceal, fundamentalmente en Montevideo y la zona metropolitana, pero también esta es una realidad que está muy instalada en determinados lugares del interior del país, en el cual los estudiantes carecen completamente de un apoyo para salir adelante en su entorno más directo. Si los días que llueve tienen que estar pendientes de el agua que ingresa a sus casas, es impensable que ese estudiante pueda tener libros, fotocopias, que tenga tiempo para leerlos, que tenga ciertos espacios, ciertas comodidades, que haya adultos que le puedan dar una mano. Muchas veces estos estudiantes que no logran la promoción, al menos en una primera instancia, ¿no? Porque también habría que ver qué pasa con esos repetidores al año siguiente. Porque aquí se ha desacreditado muchísimo la herramienta de la repetición, y habría que ver si esos alumnos después no terminan saliendo adelante. Pero muchas veces estos estudiantes son los más escolarizados de sus núcleos familiares. Es decir, tenemos estudiantes que de repente repiten en primero, en segundo, en tercero del liceo, pero sus padres de repente no terminaron la escuela, ¿sí? Entonces, en realidad, son una serie de factores que
lamentablemente no veo ningunos otros actores en el sistema político y en las autoridades de la educación que estén siendo analizadas, y lamentablemente cuando se dice, bueno, nosotros, por ejemplo, de parte de las autoridades, lo que estamos pensando es en nuevas estrategias de enseñanza, ahí indirectamente lo que se está diciendo es, bueno, esto es responsabilidad de los docentes. Entonces, indirectamente también lo que se está diciendo es, bueno, entonces en este y en este liceo están los peores profesores. Y eso no es así. No funciona de esa forma. Cada uno trabaja en su liceo con los estudiantes que llegan con sus propias características e intenta aproximar su asignatura y sus conocimientos en general al perfil que tienen esos estudiantes. Pero muchas veces en esa tarea nos encontramos muy solos. ¿Por qué? Porque la institución no nos asiste de libros, de recursos didácticos, de salones adecuados, de grupos reducidos, de equipos multidisciplinarios, de materiales. Hay estudiantes que no tienen plata para sacarse las fotocopias y que tienen vergüenza de decirlo. Y lo mismo que para hacerse lentes o para comprarse un par de championes o para comprarse un pantalón. Entonces, esas problemáticas, bueno, yo creo que golpean muy fuertemente en ese tercio de la población de ciclo básico que no está logrando salir adelante en materia de promoción. Lo cual no quiere decir que el liceo no le esté sirviendo para nada. ¿Sí? Te agradezco mucho que hayas venido, bueno, para tener por lo menos la visión de los docentes, de las propias autoridades de secundaria, de lo que está pasando hoy por lo menos en algunos liceos del país. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación y a las órdenes. Muy bien, nosotros vamos a la pausa, después vamos a cambiar totalmente de tema, vamos a recibir a un científico, a uno de los especialistas del Instituto Pasteur, que ha comenzado un estudio sobre el genoma aquí en Uruguay. Ya regresamos.